Muy buenos días, pueblo hondureño. Gracias por sintonizar Noticiero CIN. Estamos hoy martes 16 de septiembre, iniciando una jornada más de labores y, por supuesto, celebrando el mes de independencia en la región centroamericana y, por supuesto, en México también. Estamos en vísperas de independencia. Ayer, 15 de septiembre, se llevó a cabo en Honduras los desfiles patrios. Creo que es un buen momento de reflexionar para continuar con el patriotismo y esa efervescencia que nos caracteriza a nosotros como centroamericanos y, por supuesto, hondureños. Creo que el espectáculo que se llevó a cabo y transmitido a través de Campus Televisión fue algo sin precedentes, siempre una de las bandas más esperadas, como lo era el Instituto José Trinidad Reyes, siempre dio su show y fue algo muy bonito para celebrar la independencia de Honduras de la monarquía española. A su vez, quiero hacer un comentario antes de entrar en materia con la temática y con nuestra invitada del día de hoy que se conecta desde los Estados Unidos con nosotros. En Honduras se dio un acto lamentable el sábado en horas de la tarde, no fue el domingo, en horas de la tarde-noche, cuando estaban unos niños, no tenemos idea lamentablemente qué estaban haciendo solos cerca de esa corriente, de ese desagüe que pasa por ese sector del Boulevard del Sur. Estaba lloviendo fuerte cuando un miembro de la Policía Nacional decidió intervenir al ver que estaban estos menores de edad, el inspector Kevin Pérez Vargas. Al ver que los niños estaban siendo arrastrados por la corriente, este héroe policial decide intervenir, logrando rescatar 2 de los 3 niños. Lamentablemente el tercero se va con él en la corriente de agua y no fue hasta ahora después donde los encontraron sin vida a ambos. El héroe policial quien logró sacar con vida a los 2 menores de edad, desafortunadamente no pudo hacerlo con el tercero. Y es un momento para reflexionar, padres, por favor, cuiden de sus hijos, cuiden de los menores, a sus hermanos mayores que tienen hermanos menores, cuiden de ellos, porque esto no puede estar sucediendo. Fue un hecho bastante lamentable, bastante triste, ver a toda la familia policial tener que despedir a un buen servidor público por un descuido de parte de los padres de familia. Quería hacer ese comentario y rogamos que descanse en paz y a la vez que tengamos más conciencia y que sigan habiendo más miembros de la policía y servidores públicos como lo era el inspector de la Policía Nacional, Kevin Vargas. Conozco muchos oficiales de la policía que son buenos, son nobles. No los voy a mencionar porque me quedo corto, pero conozco muy buenos servidores públicos en la Policía Nacional. Quería hacer este comentario. Antes de dar inicio, no pongan la canción, por favor, gracias. Entonces, este comentario yo lo quería hacer para que podamos generar conciencia. Esto en un accidente que ocurrió aquí en San Pedro Sula. Si hablamos de lo que acontece a nivel mundial y a nivel nacional también, porque Honduras ha estado polarizado en los últimos meses con violencia política, a escasos meses de las elecciones, días, ya estamos a escasos días, estamos como a 75 días de las elecciones generales, hemos sufrido o hemos tenido que ver violencia política en los 3 partidos políticos, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre. Amenazas a muerte y a veces hasta muertes. Y si vamos a nivel global, también han habido actos detestables y bochornosos, como ser la muerte del senador colombiano y candidato a la presidencia con fuertes posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Colombia, Miguel Uribe Turbay, que ya cumple un mes de su fallecimiento lamentablemente. Un disparo fulminante acabó con su vida. Y también mencionamos al activista republicano estadounidense Charlie Kirk, que ha venido desempeñando un trabajo no solo político, sino educando con el bien a estudiantes universitarios, donde mucha gente no estaba a favor de sus puntos de vista, pero había un buen sector que sí. Y claro, de eso se trata la libertad de expresión. Yo puedo estar de acuerdo con lo que tú me dices y puedo estar en contra de otra cosa que tú me digas y viceversa. Creo que de eso se trata la libertad de expresión. Esta mañana nos acompaña amablemente desde Florida Driena Sixto,
quien ha sido muy cercana al movimiento de Turning Point Action y cercana a Charlie Kirk. Les voy a comentar un poco sobre ella. Ella es graduada de la Florida International University con doble licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Actualmente se desempeña, ha estado como gerente regional sureste en Turning Point Action y como portavoz, donde administra las operaciones en los estados decisivos como Florida, Georgia, supervisando personalmente su ciudad natal, que es al sur de Florida. Ella está, esa asociación de Turning Point Action está dedicada a apoyar a funcionarios electos o candidatos que realmente pongan a Estados Unidos primero y se mantengan firmes con sus valores conservadores. De esto se trata Turning Point Action, es lo que yo pude entender, pero quiero que ella me lo diga más adelante. Este programa es presentado gracias a Americargo Express. Y paquetes desde Honduras hacia cualquier parte del mundo o con Americargo Express es rápido, seguro y confiable. Y si compras en Estados Unidos, no te preocupes, nosotros traemos tus pedidos de Amazon, Chain, Temu y mucho más. Además, disfruta de casillero gratis en Miami, servicio de personal shopper, paquetería aérea y carga marítima. Americargo Express, tu mejor aliado en importación y exportación. Encuéntranos en San Pedro Sula, Colonia Santa Ana, o llámanos al 9285-8129. En Estados Unidos al 305-331-2274. Americargo, conectando Honduras con el mundo. Joanna, bienvenida. Gracias por estar esta mañana en Noticiero CIN. Te doy la más cordial bienvenida. Sé que has tenido una agenda bastante apretada en los últimos días, en las últimas horas, incluso dando entrevistas de muy temprano hasta muy tarde y durante el día para diferentes medios de comunicación, y te agradecemos por este contacto esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Es un placer. Joanna, trataba de dar una introducción con respecto a todo lo que ha venido aconteciendo a nivel global, y es que hemos caído lamentablemente en un sistema donde la tolerancia se ha acabado, donde ponemos ejemplos como el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue aniquilado de un disparo fulminante, lamentablemente, y también hablamos del sensible fallecimiento de Charlie Kirk, una persona de la cual tú fuiste muy cercana a través de estas organizaciones. ¿Podríamos hablar un poco con respecto, antes de entrar en materia de qué se trata Turning Point Action? Yo traté de dar un resumen breve, pero tú conoces, por supuesto, de qué se trata Turning Point Action. Sí, bueno, yo empecé con la organización Turning Point USA en el 2016, que es una organización sin fines de lucro educativa que básicamente está en las escuelas, en las universidades, en los high schools, y opera como un club, ¿verdad?, donde los estudiantes pueden hablar libremente sobre sus ideas, sobre el conservadurismo. Y de verdad, el punto de Turning Point USA es tener un espacio conservador en estas universidades que en su mayoría son una burbuja de ideología izquierdista. Y por eso es que Charlie Kirk iba a hablar a las universidades y hacer eventos donde dialogaba y donde debatía a personas con ideologías diferentes. Turning Point Action es la organización hermana de Turning Point USA. He trabajado para las dos. En el 2022 es que me transferí a la otra, y el punto, es decir, el objetivo de Turning Point Action es más político, es ayudar a elegir a conservadores que de verdad tienen principios, que de verdad están apoyando a la agenda de America First, es decir, poner a los Estados Unidos primero, porque hay muchos políticos en los Estados Unidos que se dicen ser republicanos, se dicen ser conservador, pero no necesariamente apoyan esos principios que deberían de estar apoyando. Así que eso es algo que nosotros hacemos desde nuestro lado. Ayudamos a elegir a republicanos y a sacar a las personas a votar en las cantidades más grandes posibles, porque desafortunadamente mucho se queda en casa, y cuando uno se queda en casa es una forma de elegir políticos que ustedes no quieren y que no nos representan. Entonces, las dos organizaciones tienen diferentes propósitos. Ahora yo soy vocera de Turning Point Action, y estos últimos días sí, por la tragedia que pasó la semana pasada, hemos estado bastante ocupados hablando a las diferentes prensas, a diferentes medios de comunicación,
Lo bonito, sin embargo, es la esperanza que se ve en el futuro, creo aquí en los Estados Unidos y también internacionalmente, que esto ha despertado una pasión en muchísimas personas para no quedarse callado, para no temer represalias en decir lo que piensan, en de verdad enseñar que son conservadores. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Sí, Driana, antes de continuar con el tema principal, que es poder dar a conocer lo que Charlie hacía y cuál era el objetivo principal, quisiera entrar un poquito contigo. Tú estudiaste, te preparaste para esto, no es que viniste y de un día para otro, que ahora quiero ser una vocera de político y voy a... No, tú te preparaste en ciencias políticas. ¿En qué momento de tu vida tú dijiste, no, yo me interesa la política de mi país, quiero ingresar, me voy a preparar y voy a luchar por esto? ¿En qué punto de tu vida lo decides? Bueno, yo soy cubano-americana, cubana-americana. Mis padres, mi papá fue preso político en Cuba y por eso es que pudo emigrar con una visa legalmente a los Estados Unidos. Mi mamá y mi papá estuvieron casados en Cuba por 10 años sin tener hijos porque no querían tener hijos bajo una dictadura, bajo el comunismo, bajo el socialismo. Así que esperaron hasta poder llegar a tierras de libertad en los Estados Unidos. Ahí nací yo y por eso es que me inculcaron esos valores conservadores, esos valores pro capitalismo, esos valores de amar la libertad. Y creo que muchísimos cubanos dirían que la política va en nuestra sangre, incluso personas que tal vez no se dedican en su carrera a la política. Yo después en la universidad decidí que sí es algo que me gustaba, que me atraía, no porque me atrae estar en una posición elegida, no porque quiera ser oficial elegida en ningún momento, pero mi razón por involucrarme es porque quiero hacer lo opuesto. Quiero reducir los poderes del gobierno, quiero que sea más eficiente, que sea más transparente, que trabaje más para el pueblo americano en vez de que esté trabajando para los políticos que son corruptos y que se benefician en vender a este país y sus intereses a otros. Por eso es que me involucré en la política, porque odio la política. Así que es un poco irónico. Así que después que me gradué de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, es que descubrí esta organización que se llama Turning Point USA y su mensaje era diferente a otras organizaciones políticas porque estaba bien fundada en sus principios que no eran necesariamente apoyar cualquier republicano, pero apoyar a los principios conservadores, y eso es algo que de verdad resonó conmigo porque nunca he tenido que cambiar lo que yo pienso, nunca he tenido que ir en contra de mi conciencia, de mis propios principios trabajando para esta organización en casi la década en que he estado con ella. Y por eso es que es algo que me encontró. Fui a la universidad para estudiar ciencias políticas y relaciones internacionales, pero diría yo que estoy en esta posición simplemente por involucrarme localmente, por hacer el trabajo que a muchos no les gusta, el trabajo que no es necesariamente glamoroso, es decir, registrar a votantes, hablar con personas, estar en las calles, estar en las universidades, hablando con los estudiantes. Es la parte no glamurosa de la política y es la parte más importante en mi opinión. Y a través de estos 10 años, dado a mi experiencia ahí, es que por fin puedo hablar con bastante sabiduría en los diferentes temas y en lo que representamos nosotros en la derecha. Y por eso me encuentro aquí de vocera. Así que no fui a la escuela ni a la universidad para hacer prensa ni estudié medios de comunicación. Es una posición que me encontré por suerte, creo yo, por la gracia de Dios, porque de esta manera puedo compartir mi mensaje y el mensaje de Charlie Kirk y el mensaje de la derecha
con la mayor cantidad de personas posible. Rihanna, me llama la atención también que dices que no te preparaste hablando universitariamente para prensa o algo como medios de comunicación, es algo que te encontró. Y esto es interesante porque es un trabajo, como tú lo llamas, no glamoroso. En otro tema sería detrás del telón, o sea, todo lo que hay detrás de esos cargos para correr en oficina, el cual se hace un trabajo detrás, eso es lo que haces tú y lo que hace el movimiento de Charlie Kirk, que muchas veces le ofrecieron o se le consultó si él correría por un cargo de oficina o una candidatura, y él dijo que su trabajo es directamente con la gente y eso es lo que él amaba hacer. Entonces esto concuerda mucho con lo que me has mencionado. Por otra parte, también eres host en un programa de Claro y Directo, si no estoy equivocado. Sí, Claro y Directo América es un canal por YouTube que comparte noticias diarias sobre lo que está pasando en los Estados Unidos entre semanas de 10 a 2 p.m. Tiempo este. Y es un canal de derecha de habla hispana, que de verdad no existe en los Estados Unidos un canal que todos los días está transmitiendo absolutamente todo que tiene que ver con el presidente Trump, con la administración, cualquier tipo de entrevista que haga el presidente, cualquier reunión, la transmiten en vivo y doblada al español, así que los hispanos en los Estados Unidos pueden recibir el mensaje del presidente y de la administración directamente sin que haya por el medio la propaganda de la prensa izquierdista en los Estados Unidos, que desafortunadamente domina. Por eso es que me orgullece trabajar con Claro y Directo América. Tengo mi show semanal que sale los domingos, que se llama Pero ¿por qué?, que es un poquito más a fondo. Pero sí, es de verdad, si cualquiera que esté viendo esto quiere informarse, estar informado de lo que está pasando en los Estados Unidos, sin ningún tipo de propaganda izquierdista y si acaso de un punto de vista de derecha, conservador, pro libertad, pro familia. Eso es lo que representa Claro y Directo América y de verdad les urjo ir a YouTube y seguir el canal. Muy bien. ¿En qué momento de tu vida encuentras a Charlie Kirk? ¿En qué momento te encuentras con él? Yo me imagino que es cuando ingresas a Turning Point USA, o quizá desde antes. Yo miraba en redes sociales incluso que más de alguna vez él pudo ser referencia tuyo en algunas cosas, como en tu resumen que querías enviar, algo así yo logré ver en una de tus stories, y él accedió a serlo. Me imagino que era una persona muy de confianza tuyo. ¿En qué momento de tu vida se cruzan y se conectan? Sí, bueno, yo fui a mi primera conferencia de Turning Point en el 2015. Todavía era estudiante en la Universidad Nacional de la Florida, pero me encantó oír de diferentes personas que trajeron a esa conferencia, diferentes políticos, y también de Charlie, que era obviamente el que organizó eso. Y simplemente los principios de la organización y el tipo de mensaje que pone, que era más para atraer a los jóvenes, eso sí me interesó, porque muchos jóvenes no se involucraban antes en la política, porque la realidad es que era bastante aburrida y el mensaje que tenían no era diseñado para atraer a jóvenes al Partido Republicano. Esa es la realidad. Y Turning Point cambió eso y cambió con su tipo de mensaje, que más jóvenes llegaran a apreciar lo que son los principios del conservadurismo. Después, en el 2016, es que todavía siendo estudiante veo que otra persona está en mi escuela con una mesa representando a la organización y de verdad me animé a ayudarlos a ser voluntaria, y entre clase y clase, porque tenía algunos espacios, les pedí que si puedo ayudarlos a reclutar nuevos miembros, nuevos estudiantes al grupo. Y así es como empecé en el 2016 de tiempo parcial.
Después, en el verano del 2016, justo antes de que hubieran esas elecciones de noviembre donde se eligió el presidente Trump por primera vez, me gradué de la Universidad de la Florida y Universidad Internacional de la Florida, y simplemente una semana después de tomar esos últimos exámenes finales, estuve en camino a Chicago, donde ahí empezamos el entrenamiento para los empleados de tiempo completo, y ahí es donde Charlie Kirk mismo, porque era una organización bien pequeña en esos momentos, tal vez 20 empleados. Wow. Él hacía muchos de los entrenamientos él mismo. Él mismo nos enseñaba cómo debatir, cuáles eran los puntos en que tocar. Nos daba consejos en mantenernos calmados, ¿verdad? Eso era su consejo número uno cuando estemos debatiendo, tratando de tener una discusión, es mantenernos bien calmados, es relajar la respiración para poder hablar claramente, para poder pensar claramente y así transmitir nuestras ideas de la forma más eficiente y clara posible. Así que de esos entonces es que tuve la mayor conexión con Charlie. Después, cuando empezó a crecer su nombre en las universidades, porque en el 2016 no era necesariamente famoso, no era bien conocido en las diferentes escuelas, en las diferentes universidades, pero nos dieron a nosotros, los empleados, la tarea de hacer eventos en las universidades que estaban asignadas a nosotros para tener a Charlie ahí, para hacer eventos donde él podía hablar y discutir y debatir con cualquiera que quisiera venir al micrófono y después darle una charla. Entonces, en esos años, los grupos, los eventos tal vez tenían 100 personas, 200, 300, y es un privilegio ver cómo a través de los años no podíamos encontrar auditorios lo suficientemente grandes en las universidades para poner a tantas personas que querían oír a Charlie hablar, y por eso es que después creo que se evolucionó a él hacer estos debates afuera, al aire libre, para que miles pudiesen participar y además también grabar estas charlas y ponerlas por las redes sociales, y así cientos de miles y millones de personas también pueden escuchar estas ideas, pueden escuchar estos debates y de ese modo de verdad crear sus propias creencias políticas, porque si escuchas los dos lados, entonces después es más fácil decidirte de qué lado tú estás, basado en las realidades, basada en los argumentos que cada lado da. Y eso ha sido la historia, y estoy bien bendecida de poder haber visto esa trayectoria de primera mano. Sí, es una historia bastante interesante, Driena, porque cuando hablamos de los inicios, porque siempre es bien fácil mirar cuando algo ya es exitoso, pero siempre está esa parte de los inicios donde no había nada o donde había muy poco, y esa es a veces la parte de la que menos se habla en algunos casos. Entonces es importante conocerlo. Tú me dices, cuando yo llego, yo lo que miro es un grupo de alrededor de menos de 20 personas, y luego estamos hablando de miles y miles a nivel nacional. Podemos decir que tú me dijiste algo que me llamó la atención, que Charlie personalmente les entrenaba a ustedes para debatir. Y yo he visto muchos videos tuyos, he visto videos también de otras personas que hacen casi lo mismo, o podría decirse lo mismo, transmitiendo el mismo mensaje. Yo creo que Charlie, a pesar de que apagaron su voz, lamentablemente en un acto repudiable, que incluso cualquier persona que celebre esta muerte tiene que ser una persona repudiable también, porque nadie puede celebrar la muerte de ningún ser humano, y menos si es de manera, corrijo, ¿verdad? Hay casos excepcionales como personas que son parte de grupos terroristas, pero eso no se compara. Yo hablo de personas ciudadanas civiles que se han enfocado en dar mensajes como este. Nadie puede celebrarlo aunque esté en contra o a favor de algunos de sus puntos de vista.
Yo creo, Trina, que a pesar de que su voz se apagó, su mensaje se ha expandido y se ha multiplicado, porque así como personas como tú, hay otras personas en otros estados, en otros lugares de los Estados Unidos, también compartiendo ese mismo mensaje y la misma modalidad que tenía Charlie. Sí, absolutamente. Algo bien importante son los números históricos de personas que se asignaron por la internet para empezar nuevos capítulos de Turning Point USA en sus escuelas. Creo que más de 32,000, no sé si ya van por 37,000 Wow. diferentes personas que quieren empezar capítulos de Turning Point USA en su universidad o en su high school, que aquí le dicen antes de la universidad, que son los grados 9 a 12. La Y secundaria. eso es histórico. Yo he estado con la organización por una década, nunca se ha visto este tipo de interés, de involucrarse. Ayer por la noche estuve en una vigilia aquí en Miami por Charlie y estuvimos en un auditorio que cabía 700 personas y estaba completamente lleno. La última vez que Charlie estuvo en esa universidad, tal vez pudiéramos tener 200 personas ahí, 250 personas ahí. Pero así que eso fue bien impactante ver cómo a último minuto, un día entre semana, por la noche, tantas personas les importó salir a dar sus pésamos. Yo vi personalmente a tantos estudiantes con los cuales yo antes trabajaba, porque yo era la representante para el sur de la Florida, después la Florida, después varios estados, pero esos estudiantes que lideraban el club de Turning Point en la Universidad Internacional de la Florida estuvieron ahí. Obviamente la presidencia cambia entre semestre y semestre y hubieron como 5 o 6 diferentes estudiantes ahí con su familia que estuvieron ahí para apoyar y se sintió como una reunión familiar, de verdad. Y así que fue algo bien impactante para mí anoche ver cómo la comunidad entera vino a dar sus pésames y vino a unirse junto en este tiempo de tragedia. Sí, lo pude ver en tus redes sociales, incluso aquí tenemos unas imágenes de lo que fue parte de tu discurso. Creo que eso es lo bonito, el legado entonces que ha dejado Charlie y tú como persona cercana, me imagino que sientes esa ausencia. Me imagino yo que si esto trascendió a nivel internacional, el mundo quedó consternado, no digamos ustedes que han estado cerca de él y entrenados por él, y la satisfacción que sienten el hecho de haber visto ese auditorio lleno para poder dar en esta vigilia ese último adiós. Lamentablemente, Charlie Kirk no solo era un ciudadano político, sino que era un padre de familia, era un esposo, era un hombre cristiano y un hombre que transmitía un mensaje a nivel nacional. ¿Cómo lo podrías describir tú a Charlie en base a lo que acabo de mencionar? Bueno, se trataba, como dijiste, más que la política. Él afectó la cultura. Lo que vimos es muchísimos más jóvenes empezar a ir hacia el conservadurismo social, ¿verdad? De verdad valorar lo que son la familia, ¿verdad? La familia, la fe, Dios, la moralidad. Él hizo estos principios cool, ¿verdad? Él hizo estos principios y estas morales muchísimo más popular de lo que lo era antes. Ser tradicional se convirtió en la nueva rebelión, porque por todos los lados están empujando a los jóvenes a partirse y a separarse de lo que es lo tradicional, de lo que es la familia, de lo que es el apoyo y el valor y el amor a ambos sexos, ¿verdad? Que se necesitan, que son diferentes, cada uno en su forma tienen diferentes cosas que los define, ¿verdad?
entre toda la propaganda que han recibido estos jóvenes por todos los lados, por sus escuelas, sus maestros, lo que le llaman el mainstream media, las noticias en las cadenas más grandes, más populares y más izquierdistas, han estado bombardeados por una agenda que les dice no necesitan familia, no necesitan el sexo opuesto, no necesitan casarse, no necesitan tener hijos, no necesitan a Dios, no necesitan su fe. Y Charlie dijo completamente lo opuesto. Y de verdad cambió la cultura entre los jóvenes. Vimos vigilias y vimos apoyo a Charlie, no solo en áreas políticas, vimos diferentes juegos de fútbol americano dando sus pésames en esos partidos por televisión y en persona. Vimos celebridades, cantantes dando sus pésames también sobre Charlie. Esto afectó la cultura, ¿verdad? No solamente la política. Y creo que es aún más impactante es que ese sea el caso. Y por eso creo que también se fue más allá de lo que son las fronteras americanas, porque no fue solo política, es la cultura que de verdad estaba promoviendo él, una cultura de verdad de derecha social, y eso resonó con muchísimas personas en muchísimos países internacionalmente. Sí, no lo dudo. Es trágico el desenlace que ha tenido su cuerpo físico en el mundo, y por eso digo su cuerpo físico, porque el mensaje sin duda alguna perdurará por muchas generaciones. Hemos visto también, Driana, y algo con lo que me ha resonado, y antes de eso voy a hacer una pequeñita pausa solo para recordarle a la audiencia que nos está sintonizando que este programa es traído gracias a Americargo Express, pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es el hecho cuando me dices: yo me meto a política porque odio la política. Eso, claro que he estado poniendo atención a todo lo que me has dicho, pero eso, por supuesto, me ha resonado en mi cabeza mucho, porque en nuestras culturas algunas veces yo odio la política, entonces no me involucro. Yo odio la política, entonces no quiero entrar, yo no quiero tener nada que ver, no me quiero relacionar. Y en el caso de lo que me dices odio lo que se ha dado en la política, y por eso yo decido involucrarme. Algo que le ha dado mucha vuelta a mi cabeza y que al principio puede sonar irónico, pero tiene mucho sentido. Vamos a hacer esa pequeñita pausa para recordarle a la audiencia que este programa es traído gracias a Americargo Express, y continuamos. ¿Quieres enviar tus documentos y paquetes desde Honduras hacia cualquier parte del mundo? O con Americargo Express es rápido, seguro y confiable. Y si compras en Estados Unidos, no te preocupes, nosotros traemos tus pedidos de Amazon, Chain, Temu y mucho más. Además, disfruta de casillero gratis en Miami, servicio de personal shopper, paquetería aérea y carga marítima. Americargo Express, tu mejor aliado en importación y exportación. Encuéntranos en San Pedro Sula, Colonia Santa Ana, o llámanos al 9285-8129. En Estados Unidos al 305-331-2274. Americargo, conectando Honduras con el mundo. ¿Quieres enviar? Bien, y continuamos con Driana Sixto esta mañana. Tenemos una imagen aquí con respecto a lo que decía Charlie. Todo cristiano, todo padre debe darse cuenta de lo que está sucediendo. Quieren confundir a nuestros hijos, despojarlos de su inocencia y mentirles quiénes son. Lo dijo en una conferencia en el mes de junio en Dallas, Texas. Quieren despojarlos de su inocencia, mentirles sobre quiénes son. Yo creo que esta lucha incansable que él llevó trascendía más allá de lo político, sino estos valores de familia, como bien lo mencionaba Adriana esta mañana. Me llama la atención también que el vicepresidente de la República, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, fue host del programa de Charlie Kirk en honor a él. ¿Cómo podríamos describir esta acción del vicepresidente de los Estados Unidos? Bueno, histórico, obviamente. Y la razón por qué tiene tanto valor y tanto significado es porque Charlie Kirk fue directamente responsable en que él haya sido el candidato que eligen para ser vicepresidente junto a Donald Trump en su corrida.
Charlie Kirk abogó por alguien joven, con energía, con los valores correctos para ser la pareja de Donald Trump en la corrida presidencial. Así que por eso es que tiene tanto valor ver al vicepresidente ser anfitrión del show de Charlie Kirk. Nunca obviamente va a haber nadie que puede reemplazarlo a él y por eso es que su silla se mantiene vacía en el show para recordarlo, pero absolutamente es un momento que se ve los resultados del trabajo que hizo Charlie, porque no solo primero sugirió a J.D. Vance como que es el candidato para la vicepresidencia, pero después movilizó a la organización completa para poder hacer la presidencia una realidad. Y estuvimos trabajando extremadamente duro este último año pasado y hasta el año anterior a ese para que eso fuera una realidad. Y ese es el trabajo no glamoroso del que estaba mencionando anteriormente. Ese es el trabajo que de verdad puso los números que se necesitaban para dar una victoria contundente. Sí, creo que es histórico y trasciende más allá de lo cotidiano. El hecho de ver al vicepresidente de los Estados Unidos, esto indica lo mucho que significaba para él. Por otra parte, también hay me imagino yo que tenía una relación muy cercana a él, porque luego le preguntaron a Charlie, una persona que atendía una de sus conferencias, que él sería un buen presidente y que corriera por la oficina para intentar llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Charlie dijo que su trabajo era conectar directamente con el público, con el estadounidense fuera de la política, pero que a su vez quisiera ver a J.D. Vance convertido en el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Compartes eso? Sí, estoy de acuerdo. Hay más poder político y se puede movilizar muchísimas más personas y se puede hacer más cambio fuera usualmente de una posición política elegida que dentro. Obviamente hay diferentes posiciones como la presidencia, la vicepresidencia. Claro. Tenemos senadores, tenemos congresistas, tenemos representantes. Su poder es limitado porque obviamente tenemos una democracia, una república democrática y solamente es decir, están restringidos por el voto y por el área que representan. Charlie Kirk no fue político, no fue un representante elegido, pero afectó la política tal vez más que el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así que tiene todo sentido que Charlie quiera mantenerse y siempre se quería mantener fuera de lo que es la política, porque también es tan sucia y uno puede hacer más, puede efectuar más cambio detrás del telón y haciendo el trabajo menos glamoroso, el trabajo duro. Quiero también tocar el tema de la violencia política a nivel latinoamericano. Antes de eso me gustaría consultarte. Cuando tú te enteras de este hecho lamentable, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? Tu mente, tu cuerpo, tu corazón, ¿cómo reaccionaron ante esta información que se había dado en ese momento? Yo estuve en West Palm Beach, un poquito más al norte de Miami, que fue el lugar donde originalmente fui presentada a Turning Point. El primer evento, el que mencioné, que fui en el 2015, fue ahí, en West Palm Beach, a unas pocas cuadras, a unos cuantos minutos de donde estaba yo con una amistad y una de las personas que fueron de las donantes principales de Turning Point en su entonces. Y me llama alguien que es un productor de Fox Noticias al teléfono y me pregunta qué es lo que va a pasar, qué está pasando, que si oí las noticias. Él fue el que me lo comentó y
después de eso en las redes sociales y primero veo el video ese inicial que es horrible y si todavía no han visto de lo que estoy hablando, mejor no lo busquen porque es extremadamente impactante. Vi ese video más a distancia y creo que se paró el tiempo porque es algo que no se imaginaba nadie pasar en ningún momento. Le dije a las personas con las que estaba lo que pasó y eso detuvo lo que estábamos haciendo. Estuvimos almorzando en ese momento. Todo el mundo, incluso yo, estuvimos con el corazón en la garganta. Y creo que en esos momentos simplemente no quería aceptar lo que había pasado y en mi mente estaba orando porque se haga otro milagro. Vimos un milagro con el presidente Trump meses anterior, con ese atentado de asesinato en Butler, Pensilvania, y pensaba que esto sería uno de esos casos, que un milagro también salvaría a Charlie. Y entre videos que las personas te mandan, después vi uno de cerca y ese es el que me destrozó. Ahí sí que no pude contenerme y no pude parar de llorar por varias horas y gracias a Dios estaba en compañía de otras personas que también consideraban a Charlie personas que son amigas, incluso muchísimo más cercanas que yo a Charlie, y pudimos consolarnos unos a los otros. Después, el día próximo, yo creo que lo que uno piensa es en las memorias. En mi teléfono estaba viendo fotos de 10 años, memorias de 10 décadas, así de una década de 10 años, de todos los diferentes eventos que hemos ido, de toda la involucración de los estudiantes, miles y miles y miles y miles de fotos, para como que parece hasta revivir a Charlie por la pantalla, que obviamente no es algo que se pueda hacer. Sí. Y estuvimos todos de luto, como una organización, como amistades. Cientos de personas me mensajearon, muchísimas me llamaron para chequear cómo estaba yo haciendo, porque al estar con la organización por tanto tiempo, muchos me relacionaban como la muchacha que trabaja para Turning Point. Y por eso tuve muchísimas personas que me mensajearon y todavía tengo mensajes que no he podido contestar ni ver desde esos días, pero después pasaron más tiempo, más horas y vimos ese mensaje de Charlie, de Erica Kirk, el mensaje de su viuda que hizo 2 días después, y creo que eso empoderó a muchísimas personas a lo que Charlie hubiese querido, que es que sigamos su movimiento, que sigamos su trabajo, que sigamos su legacía, y creo que eso activó a muchísimas personas. Obviamente todavía estamos de luto, Claro. pero activó a muchas personas a después empezar a hablar. Yo como vocera no dije nada, no pude hacer nada, honestamente, por varios días. El fin de semana es que hice mi primera rueda de prensa y después todas las demás las dejé para este lunes pasado, así que ayer, para dar suficiente tiempo de procesar todo, y Claro. aún así, de tiempo a tiempo, ayer en la vigilia, no
no pude contener las lágrimas todavía al ver a tantas personas ahí que conocía, a tantos estudiantes que fueron parte de la organización junto a mí y que han crecido, ¿verdad? Yo los considero casi mis niños, mis muchachos, porque eran los estudiantes en las escuelas que yo estaba tutoreando, manejando, y muchos de ellos han crecido a hacer cosas grandiosas. El primer presidente del capítulo de FIU, del club de FIU, ahora es representante estatal del estado de la Florida. Así que imagínate, Wow, sí. el orgullo de ver a personas así en la audiencia. Y creo que al hablar, obviamente, es como hemos recuperado bastante. Es como puedo estar dando esta entrevista ahora. Claro. Y tenemos una gran familia en la organización que nos apoyamos uno a los otros, donde compartimos memoria. Yo estaba mandándole las fotos que yo encontré en mi teléfono a todas las personas respectivas. Si encontraba una foto con Charlie y ellos se las estaba mandando, aunque sea a la 1 de la mañana. Y así es como estábamos moviéndonos hacia adelante. Claro, Driana, quiero saludar a Frankie Fuentes, que dice muchas bendiciones, saludos. Los estoy viendo desde Miami, Florida, dice Frankie Fuentes. Nos está observando cerca, más o menos cerca de ti, ¿no? ¿Cuántas horas o cuántos minutos está de ti? Muchísimos saludos también. Sí, bien. Ahorita tú mencionaste algo de todo lo que me dijiste, una narrativa desgarradora sobre Charlie, sobre la cercanía con la gente, sobre cómo lo viviste, qué estabas haciendo, cómo lo recibiste. Imagínate recibir una llamada, dijiste de alguien de Fox Noticias, te llama para preguntarte qué está pasando, tú no sabes, te enteras de esta manera. Y esa rueda del sábado yo la vi temprano en Fox and Friends. Si no estoy mal, yo pude observarlo, sí. Y he podido ver también las otras, tanto como Newsmax y Univision. Ha sido bastante fuerte de tu parte, y ahora aquí en Noticiero CIN en Honduras, ha sido muy fuerte y valiente de tu parte poder sacar las palabras de todo lo que ha venido sucediendo cuando sabemos que es un hecho bastante doloroso. Yo mencionaba lo de Miguel Uribe Turbay en Colombia y mencionaba lo de Charlie, y estaba dejando por fuera el atentado contra Donald Trump. Pasa que Donald Trump afortunadamente sale con vida, pero Miguel Uribe Turbay en Colombia y Charlie Kirk no logran ese mismo milagro. Y en Honduras una violencia política también que se está dando. ¿Qué está ocurriendo con la tolerancia a nivel mundial, Driana? ¿Cómo podríamos calificarlo? Llegar al punto de quitarle la vida a alguien por sus políticos, por sus pensamientos políticos, creo yo que detestable. Sí, absolutamente. Aunque vamos a hablar claramente, este patrón se ve desde un lado solamente, se ve desde la izquierda. En los Estados Unidos y en otras partes del mundo, la violencia y la intolerancia a palabras viene y ha venido de la izquierda. Porque obviamente en mis opiniones personales, sus ideas no sirven. Sus ideas cuando son aplicadas a la política, a la realidad, destruyen países, destruyen sociedades, empobrecen a cualquiera que tenga que estar sujeta a ellas. Y como ya no tienen argumentos, como están basados fuera de la realidad, se enojan y recurren a la violencia. Eso es lo que hemos visto, y desafortunadamente creo que hemos sido un poquito demasiado tolerantes en permitir que haya tanto odio compartido por organizaciones, por personas, hasta la prensa, que después no tiene ningún tipo de contabilidad. La prensa izquierdista aquí en los Estados Unidos defama sin consecuencia. Llama a Charlie Kirk
un racista, un homófobo, lo llama, el otro día vi una celebridad, creo que es Stephen King, un autor famoso de libros de terror, decir que Charlie Kirk estaba a favor de que le dieran a piedrazo a los homosexuales, que es una mentira completa. Pero este señor tiene millones de seguidores y antes de que se corrija, ya el daño está hecho. Ya hay alguien en casa, algún joven que vio eso, dijo, oh, yo no sabía eso de Charlie Kirk. Debe ser malísima persona. Debe de merecerse actos violentos. Wow. No hemos de verdad puesto, es decir, tenido mano dura sobre las mentiras que propaga la izquierda y la prensa y la defamación, honestamente. Creo que, y esto es solo una opinión personal, creo que para evitar futuras tragedias de estas, que tenemos que asegurarnos que estas prensas y cualquiera que tenga contabilidad. Si defamas a alguien, si dices mentiras, si asesinas el carácter de una persona con mentira, deberías de pagar el precio. A ver si para la próxima se acuerdan de decir las realidades o saber que van a pagar las consecuencias de eso. Porque las consecuencias no pueden seguir siendo violencia en contra de los conservadores a manos de la izquierda. Eso es lo que hemos estado viendo. Los conservadores, nosotros argumentamos y peleamos con nuestras palabras y la izquierda con otras cosas, ¿verdad? Por eso es que la derecha siempre está a favor del derecho a la autodefensa, al derecho a portar armas, al derecho a la segunda enmienda. Aquí en los Estados Unidos significa el derecho a portar armas. Y la izquierda siempre está tratando de remover estos derechos. Imagínense ustedes qué pasaría y en qué tipo de mundo viviríamos si la izquierda ganaría y tuviese de la suya y de verdad completamente nos dejaría sin ningún tipo de defensa en contra de su violencia, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que esta tragedia va a cambiar muchísimas cosas. Algo que he visto que es un buen paso hacia adelante es que hay muchas personas que han recibido esa contabilidad. Personas, maestros por la internet, hasta doctores por la internet que se dijeron que se alegraban de la muerte de Charlie Kirk, que han sido despedidos como debería de ser. En mucho tiempo no he visto que eso sea el caso. He visto que estas personas pueden decir atrocidades sin ningún tipo de consecuencia. Y por la primera vez estoy viendo muchísimos casos donde las palabras tienen consecuencias, como debería de ser. Nosotros tenemos el derecho a la libre expresión, pero hay consecuencias, no violentas, pero hay consecuencias. Y Claro. la izquierda no ha afrontado las consecuencias de sus acciones y de sus palabras en muchísimo tiempo, y eso ya está cambiando. Por supuesto, Adriana. También hay un accionar violento en parte de Latinoamérica, lo que ha venido pasando. Tú mencionabas los presos políticos en Cuba, tenemos estos últimos minutos, quiero cerrar con esto. La violencia o de presos políticos que se ha visto en Cuba, lo mismo pasa en Venezuela. Estados Unidos quiere destruir el terrorismo de las drogas que pasan desde Venezuela hasta Estados Unidos. Mucha gente lo politiza diciendo que la autodeterminación de los pueblos y que no debe involucrarse los Estados Unidos en esto, pero Estados Unidos lo hace combatiendo el tráfico ilícito de las drogas en Venezuela. ¿Cuál consideras tú que será el final del señor Nicolás Maduro, quien rige Venezuela en este momento? El mismo final que tienen todos los cobardes y que tienen todos los dictadores. Nunca es un final feliz. Y creo que del mismo final que tuvo ese terrorista Abu Bakr al-Baghdadi, el cual
el presidente Trump hizo una entrevista, un anuncio bien famoso que se fue viral, donde acabaron con su vida los militares y fue bastante grandioso. Creo que ese es el final de Maduro. Obviamente los Estados Unidos no tienen ningún interés en tomar posesión de un país. Todavía no podemos ni enderezar el nuestro. Pero lo que sí le interesa a este país es parar las drogas que están entrando, que están matando a miles y miles y miles de americanos. Así que creo que va a ser algo que pasa bastante pronto, que Maduro va a salir del poder a las buenas o a las malas. ¿Qué mensaje le enviarías al pueblo hondureño, Drena? Estamos a unos cuantos días de las elecciones. Actualmente nos gobierna un partido de izquierda que se llama Libre y está corriendo nuevamente para intentar una reelección. Y por supuesto está el partido de derecha y los partidos centristas como el Partido Liberal y el Partido Nacional de Derecha y el Partido Libre buscando una reelección. Estamos a 75 días de las elecciones generales. ¿Qué mensaje le enviarías al pueblo hondureño en base a todo el entorno de violencia que se ha visto en Latinoamérica y por supuesto en Estados Unidos también? Que tienen que involucrarse, que tienen que salir a votar y que tienen que salir a votar para mantener los pocos derechos y las pocas libertades que les quedan, porque siempre puedes elegir al socialismo y al comunismo, puedes votar por el socialismo y el comunismo, pero la única forma de deshacerte de él históricamente ha sido pagado en sangre. Y no es fácil, no es nada que alguien quiera. Así que ese sería mi último mensaje. Drena Sixto, gracias por estar en Noticiero CIN desde Estados Unidos hasta Honduras. Esperamos encontrarnos nuevamente en el futuro. Te mandamos un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias a ustedes. Y de esta manera nos despedimos de ustedes que nos sintonizaron en el extranjero y aquí en Honduras también. Noticiero CIN, les recuerdo, de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Campus Televisión y las redes sociales de Noticiero CIN. Los dejo con un mensaje y recordatorio que este programa fue traído a ustedes gracias a Americargo Express. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. ¿Quieres enviar tus documentos y paquetes desde Honduras hacia cualquier parte del mundo? O con Americargo Express es rápido, seguro y confiable. Y si compras en Estados Unidos, no te preocupes, nosotros traemos tus pedidos de Amazon, Chain, Temu y mucho más. Además, disfruta de casillero gratis en Miami, servicio de personal shopper, paquetería aérea y carga marítima. Americargo Express, tu mejor aliado en importación y exportación. Encuéntranos en San Pedro Sula, Colonia Santa Ana, o llámanos al 9285-8129. En Estados Unidos al 305-331-2274. Americargo, conectando Honduras con el mundo.